de este misterio. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, para el que no me conoce, yo sé que la mayoría ahí me conoce, pero el que no me conoce, que me haga una ceñita, respondo al nombre de Geurio Gando, por la gracia de Dios, miembro de la Federación de Iglesias Pentecostales Alfa y Omega, aquí en República Dominicana, y doy gloria a Dios por cada uno de ustedes. Agradezco a Dios, a la hermana Marisol y a los hermanos que pensaron en mí para poder compartir estas palabras. Vamos a hablar hoy de la vida espiritual del líder. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la vida espiritual del líder, debemos conocer el aspecto cotidiano que pasa un líder para poder demostrar la capacidad, las emociones y todo lo que se le presenta en el día a día para un líder poder demostrar la valía que tiene. Ahora, hay que entender, nosotros hemos tomado una parte como referencia y es el libro de los Hebreos, el capítulo 5, específicamente, que indica que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que para nosotros conocer la vida de un líder, debemos partir del llamado que Dios le hace a ese líder. Entonces, partiendo del llamado que Dios le hace a ese líder, es donde comienzan a revelarse diferentes tipos de emociones en la vida del líder, que más adelante uno como líder tiene que ver a una persona viéndose sumergido en tantas situaciones que pueden ponderarse. Por ejemplo, usualmente todos los que estamos aquí o en la vida del hombre, todos tenemos un llamado y más la responsabilidad de ser joven y también tener que vivir una vida como líder. Hay que entender esto. Cuando nosotros hablamos de un liderazgo o de un líder, no hablamos de aquel que ocupa un cargo, porque el líder no es solamente la persona que ocupa un cargo, sino más bien, líder es la persona que tiene la capacidad delegada por Dios para poder lidiar con gente y llevarlo a propósito. Usted me explica, usted me dice, ¿cómo así a propósito? Claro, porque yo como líder tengo la capacidad de poder como cambiar el panorama, la panorámica del que me ve. Quizás un mal pensamiento, quizás una mala preposición, quizás alguien te ve y te dice, pero mira, ¿y qué es lo que él se cree? Él se cree el más espiritual de todo. Y ahí es donde entra la condición de que nosotros como hombres de Dios y hombres veraces tenemos que buscar la forma de entender el llamado. Porque, por ejemplo, el liderazgo tiene dos vertientes. Hay una, y es que el tiempo te hace líder. Y hay otra, que es que el llamado te hace líder. Dando a entender que las dos reacciones en el liderazgo es válida. ¿Por qué digo esto? Porque usualmente como líder y la vida espiritual de alguien, note algo, nosotros hablamos de la vida espiritual. Ahora, yo hago una pregunta aquí, partiendo de mi análisis. ¿Qué es la vida espiritual de alguien? Yo quisiera que uno de ustedes me dé un punto de vista, según lo que entienda, para nosotros partir con este conversatorio. Quiero escuchar a alguien. Amén. Dele. Bueno, ministro, en base a lo que sabemos, la vida espiritual se trata justamente de eso,
de cómo nosotros vivimos la vida, no como la carne, sino una vida, vamos a decirlo así, enfocada en Dios, ¿verdad? Porque como es espiritual, nuestra vida espiritual, sino como nosotros nos enfocamos en vivir nuestra vida, vamos a decirlo así, con este punto, de manera religiosa, nuestra vida de manera religiosa, cómo nos comportamos, cómo nosotros nos movemos, cómo pensamos, incluso cómo hablamos, ¿verdad? Mientras profesamos esta religión, que es el Evangelio. Así es, Joel. Miren, una de las razones por el cual yo hago la pregunta de qué es la vida espiritual del líder, específicamente, o qué es la vida espiritual. Por ejemplo, nosotros entendemos que la vida espiritual al 100% solo es iglesia, solo es congregarme, solo es estar en todas las actividades, solo es ser figura pública, solo es estar en el medio, solo es dejarme ver, que todo el mundo me vea, que todo el mundo me sienta, que todo el mundo esté ahí, que todo el mundo me diga que yo sí, que todo el mundo me impacte, que todo el mundo se revele, que todo el mundo diga que yo soy, ¿cómo que te llama? En Dominicana, que yo soy la cosa, que yo soy el que puedo. Señores, La para. yo soy la para, como dicen, como dijo el hermano ahí. Yo soy el que mando, yo soy el centro de atención. Pues déjame decirle esto, la vida espiritual va más allá de tu congregarte todos los días. Pastor, y usted me está diciendo a mí que no me congregue. Yo no te estoy diciendo a ti que no te congregue. Lo que te estoy diciendo es que va más allá de tú estar brillando en el público. Va más allá de que la gente te conozca. Va más allá de que la gente te vea. Esa, la vida espiritual, viene específicamente ligada a la parte emocional. ¿Por qué la parte emocional? Porque muchas palabras negativas el líder tiene que verse. Y si tú no sabes manejar esas palabras negativas, fácilmente en tu vida como hombre puede haber un colapso. ¿Por qué? Porque tú como ministro del Evangelio, tú lo que quieres es que todo el mundo te acepte, todo el mundo impresionar a la gente, que el que te vea a ti diga, óyeme, ese es la vuelta, ese hombre la vuelta, ese hombre tiene, ¿sabes? Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a cuestionarnos nosotros mismos. ¿Cómo anda nuestra vida espiritual? Señores, la vida espiritual se alimenta. ¿De qué forma? ¿Usted la quiere saber? Se la vamos a decir. La vida espiritual se alimenta, número uno, de una buena comunión con el Espíritu. Número dos, con una separación, con relación. Hay momentos que para tú poder mantener una vida espiritual estable, tú necesitas reconectarte de aspectos adámicos que te hacen daño. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener un encuentro con Dios. Uno de los primeros puntos que yo tengo acá en mi presentación, que vi que Ariel la movió, vi que se quitó la presentación, Eso es le iba a decir, pastor, para que usted me ayude en cuál número se la pongo. en la próxima, el líder en la vida espiritual. Un líder espiritual es alguien, vamos, para poder ir conectando con lo que vamos exacto. Después, cuando yo te diga la próxima, ya tú entiendes. Lo horizontal, Ariel, el teléfono, lo horizontal. Exacto. Entonces, una de las razones por el cual nosotros, luego de cuidar nuestras emociones y mantenernos en una búsqueda constante, debemos entender que la gente es espiritual, el líder espiritual es una persona, el líder lo que busca es poder encontrar al otro con Dios. ¿Cómo así? Cuando tú eres líder, tú tienes una preparación. ¿Por qué? Porque tú te desconectaste de todo principio de la carne. Señores, no es fácil ser líder siendo joven. Se lo dice uno de los jóvenes que para gloria de Dios, ya eso no se menciona porque fue mi último año en directiva, fue en el 2016.
En el 2016 fue mi último año al frente de las asociaciones de jóvenes, pero he seguido trabajando en el liderazgo con apenas siendo joven, porque no que soy tan viejo, pero sin embargo, una de las cosas que debe producir el joven es que debe procurar conducir a otros a un encuentro con Dios. Número 2, el líder espiritual lleva a otros a descubrir su propio propósito e identidad. ¿Qué es lo que hace el líder? El líder no tiene que abrir mucho su boca. Con el simple hecho de la inspiración, de tener una demostración, de mantener una dinámica como hombre de Dios, de saber que no puede tener un concepto propio de sí mismo más del que debe tener. El líder no puede entender ni creer, el líder que es espiritual no puede entender ni creer que porque él esté en el cargo o esté en la posición, él es el centro de atención de todos. No. Otro punto, y es que me llama mucho la atención, es el punto número 3. Lleva a otro a la transformación, no solo a la producción. ¿A qué se quiere esto? Precisamente que hay mucha gente que lo que vive es de la farándula, pero el líder que es espiritual, que cuida su vida, que tiene una vida, porque cuando hablamos de vida, hablamos de dependencia. El líder que tiene una vida para depender de Dios, el líder que tiene una vida para entender el propósito por el cual fue marcado, lo que va a hacer es que va a producir. Ahora, ¿qué es lo que va a producir? Sencillo. Hay la producción más poderosa que produce el líder es lo que la gente dice de él. Va a depender. El líder, en el punto número 4, impacta su atmósfera. Varón, ¿cómo así? Mi atmósfera. ¿Cuánto han escuchado en diferentes eventos, diferentes actividades? Porque el joven siempre tiene esos puntos. ¿Cuánto han escuchado el tema de que la atmósfera, que se va a cambiar la atmósfera aquí, que hay un ángel que vino a cambiar la atmósfera? ¿Cuánto han escuchado esto aquí? Amén, amén. Pues nada más es el que ha escuchado eso. Nosotros no han escuchado eso. Está bien. Lo cierto es que lo primero que nosotros debemos impactar no es a los demás, es a nosotros. Desde que nuestra atmósfera cambia, entonces nosotros tenemos una óptica de ver el problema. Una de las razones por el cual hay mucho fracaso y colapso en el liderazgo, decía John Maxwell, que el éxito principal de su liderazgo no es que la gente lo mirara, sino más bien el ver a los demás producirse, dando a entender que una de las razones por el cual nosotros tenemos que transformarnos a nosotros mismos primero es porque luego que nosotros somos impactados de forma atmosférica, que nuestra atmósfera es impactada, entonces hay un cambio de posición en nuestras vidas. Por ejemplo, el líder, la vida espiritual del líder es ayuda a las personas a ver las cosas viejas de formas nuevas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú como líder no te puedes mantener en los años de cuquita. Tú tienes que buscar la forma de mantener los principios bíblicos, pero innovando. Una de las razones por el cual nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual es porque si tú cuidas tu vida, tú logras ver la vida de forma diferente y diversa. Entonces, otro punto, el punto número 6, obtiene seguidores por lo que es, no por el puesto que ocupa. ¿Ustedes escucharon esto? Una de las razones por las cuales mucha gente está en los puestos y la gente lo respeta, no es por lo que ha hecho, es por el puesto que ocupa. Porque hay posiciones que, aunque tú no quieras, merece un respeto y hay que darla. Entonces, tú como líder debes buscar la forma de producir y crear que la gente te siga por lo que tú eres, no por lo que tú tienes. Porque eso pasa con la gente o con los famosos amigos, que hay gente que nada más te busca
por lo que tú necesitas, no por lo que realmente tú portas. Entonces, el punto número 7, el líder espiritual mantiene una fuerte perspectiva de los planes de Dios mientras actúa. ¿Qué está diciendo? Que el líder espiritual en todo momento, ¿qué hace? Depende de Dios. Tiene una perspectiva de lo que Dios dice, del plan de Dios, no de lo que él dice. El líder que no es espiritual hace lo que quiere. El joven líder que no es espiritual vive en deleites y pecado, pero el líder que le entregó su juventud a Dios, la primera perspectiva que va a producir es: ¿qué quiere Dios de mí? Y quiere que los planes de Dios se mantengan. La próxima, Ariel. En tiempo, otro punto, la puse así porque quería hacerla. En tiempos de grandes desafíos y transformaciones, el liderazgo auténtico se ha convertido en un recurso escaso, pero profundamente necesario. Más allá de las habilidades técnicas o estrategias que un líder tenga, verdaderamente eficaz, necesita una dimensión espiritual que lo sustente. Hablando del ayuno, hablando de la búsqueda, de la dependencia. Señores, ¿cómo es posible que hay un líder que le pasen meses que no lee un libro? ¿Cómo es posible que hay un líder que le pasen semanas que no mira la Biblia? ¿Cómo es posible que hay un líder que le pasen horas, días y no dobla su rodilla para depender plenamente de Dios? La vida espiritual no es solo un conjunto de prácticas religiosas, sino una vivencia profunda que te conecta como ser humano a un propósito superior. Es decir, te hace sacar tú sales de la parte normal y entra al lenguaje de fe, a lo que Dios ha estandarizado. Le otorga sentido a su accionar y le proporciona fortaleza para liderar con integridad y sabiduría. Un líder espiritual no solamente se liga a la práctica religiosa, porque déjeme decirle esto, no se sienta mal, pero hay muchos líderes que son más religiosos que lo que Dios anda buscando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te conectes a la vivencia profunda, que no solamente esté en práctica religiosa, que tú seas un ser humano con un propósito superior, que el que te vea sepa que tú tienes empatía con la gente, que tú al tu accionar tú seas empático con la forma de tu actuar, de tu comunicarte con los demás. Entonces, para liderar con integridad y sabiduría, en otras palabras, cuando esas fortalezas llegan a tu vida, tú tienes ese tilín para tú poder como conectar con sabiduría e integridad. La próxima. El liderazgo va más allá de la gestión. En otras palabras, ¿qué se refiere a gestión? Va más allá del hacer. Porque hay mucha gente que hace, pero su liderazgo es empañado por la arrogancia. Entonces, el liderazgo no se limita a la capacidad de influir o guiar a otro hacia metas comunes. Implica un compromiso ético. ¿Cómo así? Implica que el compromiso ético que tú tengas es de llevar a la gente a una visión trascendente con el equilibrio interior. Muchos líderes fracasan no por falta de talento, sino más bien por falta de fe. Estoy agregando eso. Sino por no tener una base espiritual sólida. En otras palabras, la falta de fe. El hecho es que si tú iniciaste en medio de la presión de un liderazgo, tú tienes que resistir. Una de las cualidades principales que tiene que tener el líder es la resistencia. Señores, hay momentos que tú vas a tomar decisiones que tus decisiones van a ser cuestionadas hasta por el mismo que te lidera a ti. Y tú tienes que tener la capacidad de saber que la decisión que tú tomaste es la correcta. Pero con respeto mantener tu posición. Porque si tú no mantienes tu posición, tú estás diciendo que la estrategia que tú
presentaste no tiene validez. Y ahí es donde tú, cuando tomas decisiones correctas, tú debes mantener con humildad, humanidad, por medio del poder. Porque fue que Dios te lo dijo. Una de las razones es que a veces nosotros estamos pendientes a las opiniones de un tercero y no a lo que dice Dios realmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber. El liderazgo de Aarón fue afirmado por voluntad de Dios. Todo el que tiene un liderazgo debe amar lo que Dios le entregó. Por ejemplo, hay mucha gente que menosprecia de que yo soy vocal de una sociedad, pero el vocal tiene en Dios, el liderazgo en Dios es diferente a como lideran los políticos, los mortales. El liderazgo en Dios tiene valor desde el inicio hasta el fin, porque es la forma como Dios solidifica al hombre de forma estratega. La otra, tipo de liderazgo y su dimensión espiritual. El liderazgo autoritario carece muchas veces de dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque ahí entra lo que es en la tiranía y la manipulación. Señores, el líder que vive que me escuchan. Sí, se escucha, ahora sí. Sí, Pero qué guerra con esta lucha. Justamente. Hoy, justamente. Aunque no se me fue cuando no llega una vez. El el Marisol. ¿Me escuchan? sí. Se me fue la luz. Estoy trabajando con el internet del teléfono. Vamos a hacerlo breve hasta que llegue la luz. Pero escúcheme, que yo sé que Dios lo va a hacer. Estamos entrando en materia. Decía que el líder espiritual no manipula. Cuando usted es un líder que viene manipulando y que quiere que se haga todo lo que él diga a su antojo, no es líder. Por tal razón, nosotros como hombres de Dios no podemos darle entrada bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, tú no puedes como líder caer en tiranía y la manipulación. Cuando estamos desviados del propósito, nos divorciamos, sacamos a Dios de nuestra vida. Cuando un líder es manipulador y vive en tiranía, es un líder que dejó de depender de la oración. ¿Usted me escuchó? ¿Usted me escuchó? Claro, amén, amén. Ok. Entonces, el liderazgo servicial se basa en su acción, en la humildad, la compasión y el servicio al otro. En otras palabras, el líder que es servicial no está en el cargo para que lo estén viendo. El líder que es servicial, cuando tenemos que mover la silla, la movemos todo. ¿Por qué? Porque usualmente hoy hay el líder que usted ve que quiere vivir como Bichan, que quiere vivir para que lo vean, para que digan que sí, para que hablen del propósito, para que lo vean, porque no es un líder que conoce la espiritualidad ni el servicio. Entonces, requiere una profunda vida espiritual. El líder que es servicial, aleluya. El líder que es servicial, ¿qué hace? Busca la forma, tiene compasión, se basa con los otros, busca la forma de servir al otro. Cuando tú eres un líder con un servicio propio. Otro líder, el líder transformacional. ¿Qué es el líder transformacional? Que en todo lo que hace transforma la mente y los pensamientos y los corazones del otro. Inspira a otros a alcanzar su máximo potencial para lograrlo de manera auténtica. Necesita fuerte. En otras palabras, el líder transformacional, su diseño, su origen, es alcanzar al máximo el potencial de otro. Logra mantener lo que necesita
Dios está diciendo y punto. A, a satisfacer los pensamientos eh, poco, poco apasionados por Dios, que lo que Dios está diciendo. Las cosas se hacen con espiritualidad para transformar la panorámica. Que cuando la gente sepa que tú pasaste por ese liderazgo, la gente sepa que pasó un líder porque Dios lo marcó. La otra, Ariel, para terminar, casi mente. Amén. Ariel, la otra. No me escucha, Ariel. Ahora sí. Ariel, tiene que estar atento, que estamos aquí sin luz y vamos a salir a flote. La vida espiritual es esencial de ser humano. Es el escuchan, me sacó. ¿Me escuchan? Hello, ¿me escuchan? Dios bendiga. Amén. Discúlpenme. La vida espiritual, Amén. ahora llegó la luz, gloria a Dios. Entonces, decía, la vida espiritual del líder es esencial, es el motor de la vida del líder. La vida espiritual se refiere. ¿A qué se refiere la vida espiritual del líder? Se refiere específicamente al cultivo que tú haces en el mundo interior. ¿Cómo? En silencio, reflexionando, la oración, la meditación, la búsqueda de sentido y la conexión con lo que trasciende de parte de Dios. Esto es lo que ofrece dimensión al líder. Estar en el público sin antes estar salvaguardado por la presencia. Una es la vida espiritual, es la claridad interior. ¿Qué es la claridad interior? El líder espiritual aprende a escuchar la voz de Dios, a diferenciar, número uno, Marisol y los que están aquí, entre lo que es urgente y lo importante, pero actúa con sabiduría. No es que vamos a iniciar un proyecto y hay que hacerlo de hoy para mañana. Primero hay que planificarse, hay que tener claridad interior de lo que queremos, cuál es el propósito, cuál es el plan que queremos materializar. Gloria. Ahora sí, me están viendo. Véanme ahí sudado, pero estamos aquí. Entonces, tú tienes que tener claridad interior para que tú puedas tomarte decisiones certeras. Saber qué es lo que Dios quiere, bajo qué dimensión Dios lo va a hacer. Señores, la vida del líder no es tan fácil, pero tú tienes que saber diferenciar lo que en tu vida es urgente. Más urgente que estar en la palestra pública. En la palestra pública. Más urgente que eso es la vida de oración. El líder tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios quiere que tú hagas la cosa. No sea que te pase lo que le pasó a David. David, por dejarse llevar de la presión del pueblo, censó a un pueblo sin ser voluntad de Dios. A veces nosotros escuchamos las voces del pasillo y creemos que es la voluntad de Dios y no es voluntad de Dios, señores. Tenemos que cuidarnos con esto. La Biblia es clara.
tenemos batallas, pero en medio de esas batallas tenemos que tener esa consonancia urgente de saber lo que es importante, lo que es urgente, lo que es la voz de Dios y cómo voy a actuar de cara a esos fenómenos. ¿Cómo voy a actuar de cara a esos fenómenos? Otro punto, el punto 2.2, fortaleza en la adversidad. Señores, cuando tú en el liderazgo tienes desafío, eso requiere que tú tengas una fortaleza interior, que tú sepas que tú eres un líder espiritual. No debes rendirte ante las adversidades. No hay una cosa que desanima más que el comentario de los que supuestamente saben y tienen experiencia. Cuando tú ves a alguien que tiene experiencia y te hace un comentario, te pasa como el profeta joven, que el viejo desanima indirectamente, a veces no es el deseo, desanima al profeta joven y lo hace entrar en errores que Dios no quiere. Antes de que tú, no es que tú desobedezcas a tus superiores, pero antes de que tú le prestes atención al 100% a lo que el superior te digo, escucha. Y luego que tú escuches, tienes que ir para donde Dios a ver qué Dios quiere de verdad contigo. Lo primero, el líder tiene que fortalecerse ante las adversidades. No se debe rendir, sino más bien de esto, las adversidades deben ser un medio, una oportunidad de crecimiento. Señores, mientras más batalla tú tienes, más tú aprendes. Otro punto que me llama muchísimo la atención, el 2.3, es la coherencia ética. Un líder espiritualmente maduro actúa con integridad, incluso cuando hacerlo implica costos personales. El mayor problema de los líderes que supuestamente tenemos hoy en día es que no queremos que nos toquen nuestros puntos personales, nuestros intereses personales. Señores, la espiritualidad le ofrece un marco ético que guía sus decisiones. ¿Cómo así? Que cuando tú como líder, para tú tener coherencia en lo que tú dices, para que la gente le preste atención al 100% a lo que tú dices, tú tienes que tener coherencia ética, tienes que actuar con madurez y con integridad. En otra palabra, que lo malo es malo, aunque sea a ti que te afecte. Aunque sea a ti que te afecte. Y ahí es que vamos. Nosotros entendemos el plan que Dios tiene para nosotros, pero a veces no nos limitamos. A veces nos enterramos por cualquier palabra negativa que se presente. Pero nosotros, si somos líderes espirituales, tenemos que tener coherencia. Que lo que digamos con nuestra boca sea lo mismo que con nuestro accionar hablamos. Porque a veces decimos una cosa con nuestros labios y entonces con nuestro accionar hacemos otra cosa. Entonces ahí hay discrepancia, no hay coherencia ética. El hombre ético, por encima de todo, va a apelar a Dios. El líder ético, por encima de todo, va a mirar a Dios. Ese es el hombre ético. Bueno, Ariel había cambiado la presentación, el slide, pero que la deje ahí. Señores, aquí hay peligros de un liderazgo sin espiritualidad. Un liderazgo carente de espiritualidad puede volverse, número uno, lo que a la gente no le gusta.
narcisista, centrado solo en el ego, en lo que él dice. Hay que tener cuenta con eso, señores. El narcisismo está acabando con el liderazgo. Cuando un líder deja de depender de Dios, es narcisista, porque con el ego que tiene, no le deja reconocer sus errores. Número 2, es manipulador. Está dispuesto a sacrificar principio por resultado. En otras palabras, saca la Biblia para tener el resultado de él. No haría la otra. Esa es la última. Así, porque gracias, mi hijo. Entonces, un líder manipulador está dispuesto a sacrificar el principio por resultado. En otras palabras, mire, usted la está viendo ahí. Usted me está viendo. Respóndame sí o no. Para yo saber si estoy hablando bien o si me está escuchando bien. Amén. Entonces, el líder manipulador saca esta y comienza a centrarse en opiniones, en bochinche, en chisme, en lo que la gente dice, en lo que la gente esto. Alaba. ¿Por qué manipulador? Quiere que la gente haga las cosas a su antojo. En el liderazgo no puede ser así. El líder está centrado, que está centrado en resultados. No avanza, porque el líder que no actúa con manipulación, ve a Dios obrar. Otro punto, los peligros. El líder frágil es un líder sin raíces profundas. Se quiebra fácilmente ante el fracaso. El mayor problema es que el líder no solamente que dirige y se lo diga al principio. Por ejemplo, el inventor del bombillo fracasó 99 veces y la 100 fue la vencida. ¿Qué le digo con esto? Como líder, no todo lo que tú hagas al principio va a tener efectividad. Tú tienes que tener fracaso para que luego tú veas la benevolencia, el respaldo de Dios en tu vida. Luego que tú ves el respaldo de Dios en tu vida, tú logras ver la bendición que se adecua a ti. Cuando el líder es frágil, cuando el líder es manipulador, cuando el líder es narcisista, ya perdió. Cultivar la vida espiritual del líder. El líder puede nutrir su vida espiritual a través de qué. Número 1, no hemos salido de ahí. El líder espiritual debe depender de esto. Número 1, la meditación o la oración diaria. Número 2, la lectura reflexiva, texto sagrado, filosofía, biografías espirituales. Le agrego, el líder espiritual tiene que estar enterado de lo que pasa en el mundo para ver cómo va a trabajar. Número 3, el líder tiene que tener un acompañamiento espiritual o un mentor que le dé consejo. Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Asociación de Jóvenes, mi mentor en la dirección era la presidenta que salió, que en ese tiempo era Yudelki Jiménez. Yo le consultaba muchas cosas a forma de mentoría porque yo tenía que tener un acompañamiento, porque ya tenía 9 años en el cargo y yo necesitaba aprender. En todo en el transcurrir del liderazgo que Dios me ha entregado a mí, yo me he mantenido con esa mentoría, esos mentores, ese acompañamiento. Es pedir opiniones, consejos. No es que tú vas a hacer 100% lo que te dicen, pero tienes que tener a alguien que te aconseje. Pregúntale a Moisés, el líder más grande del Antiguo Testamento. Moisés, Jetro, su suegro, fue su mentor.
Si sigue haciendo esto, va a desfallecer tú y todo el pueblo. Otro punto, el 4. Sí, 1, 2, 3. El 4. La participación en comunidades o retiros. El líder tiene que estar en las comunidades y compenetrado con su grupo, y debe mantenerse en retiro buscando a Dios. El número 5, el silencio y la contemplación como práctica regular. Cuando la gente está hablando, el líder tiene que guardar silencio. Cuando el líder guarda silencio, es una práctica que la gente comienza a ver, porque siempre a la gente le gusta saber lo que el líder piensa, y no en todos los momentos tú debes dar tu brazo a torcer. ¿Por qué? Porque como líder tú tienes que cuidar tus emociones. Como líder tú tienes que cuidar lo que dice para que no caiga en descrédito. Amén. La última, el último slide para terminar. Yo sé que tenemos poco tiempo y no puedo abundarle más. Después seguimos abundando si se me da la oportunidad de otro punto más crítico. Amén. Claro, una segunda parte. La vida espiritual no es un lujo opcional en el liderazgo. Eso es importante. Sino una necesidad urgente en un mundo sediento de líderes íntegros. ¿Por qué le digo una cosa? Porque cualquiera puede tener un cargo, señores. Cualquiera puede tener un cargo, pero carecemos de líderes íntegros. La integridad va ligada a amor. La integridad va ligada a tú hacer lo correcto. Sediento de líderes íntegros, sabios y humanos. Señores, estamos creciendo la sabiduría porque la gente hoy está pendiente de otra cosa más que el conocimiento. Debemos conocer, pero por encima del conocimiento debemos amar a Dios. Un líder que cultiva su espiritualidad no solo se transforma a sí mismo, sino que transforma a su entorno desde esa profundidad. ¿Usted está escuchando eso? Entonces, sino más bien, sino que transforma a su entorno. Dando a entender que cuando el líder se transforma a él, la gente que le sigue va a seguir sus pasos. ¿Por qué? Porque cuando alguien lo hace bien, Dios le va a honrar por lo bien que lo está haciendo. Porque está actuando con principios íntegros, con principios propios. Abasama. Se vale también hablar lengua aquí. Dios mío. Amén, amén, dale para allá. Entonces, sino que se transforma a su entorno desde la profundidad. El liderazgo deja de ser solo una técnica y se convierte en un arte sagrado al servicio de los demás. El líder que nos sirve, nos sirve. Vuelvo y digo, el líder que nos sirve, nos sirve. Tú tienes que servir. Tu distintivo como líder es el servicio. Porque cuando tú sirves, tú das enseñanza sin abrir tu boca. Ay, papá. Entonces, tú debes entender que los principios sagrados que tú tienes como hombre de Dios es mantenerte óyeme, tu servicio es un arte que va a marcar a generaciones. Como líder, yo estoy llamado a transformar al que no quiera ser transformado. Porque cuando tú dependes de la oración, tú estás cerca de Jehová. Cuando tú dependes de la oración, tú estás consciente de quién es Dios. Cuando tú dependes de la oración, tú estás plenamente. Mira, señores, el líder no puede hacer nada sin que Dios lo diga. Pastor,
pero que me está presionando. La Biblia demuestra que la presión de un público no ayuda en nada. Debemos cuidarnos. Debemos entender el proyecto de Dios en nuestras vidas. Saber la necesidad que tenemos como líder. Entonces, todos nosotros somos un arte en las manos de Dios. Pero hay que ver cómo usamos el arte. Tenemos que caminar en base al propósito, en base a lo que Dios dijo, para que la gloria de Dios se manifieste y nosotros seamos honrados por su misericordia. Mis amados, hasta aquí ha llegado mi intervención. Muchas gracias. Su hermano y amigo Pastor Geodiogando estuvo con ustedes en este tiempo que traté de hacerlo lo más corto, porque yo sé que muchos de ustedes tienen que trabajar mañana. Dios me le bendiga. Si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, este es su momento. Amén, amén. Los jóvenes que tienen preguntas, el encargado de ser nuestro hermano Arielito y Joel, pueden hacerla ahora. No tengan miedo, chicos. Pueden levantar la mano y pueden participar de cualquier tipo de pregunta, que para eso está el expositor aquí en esta hermosa noche. Ven. Tengo una pregunta. Bueno, sí, adelante, Ariel. ¿Qué debe hacer un líder espiritual? Lo que es, obviamente, eso estamos hablando. Cuando tiene que aconsejar a un joven el cual no quiere congregarse o no quiere hacer algo que el líder sabe que él necesita. Ariel, lo primero que debe hacer este líder es buscar la dirección de Dios y prepararse, porque tú dijiste que ese joven no quiere. Y partiendo de no querer, hay un problema. Porque es más fácil tú ayudar a alguien que quiere. Porque cuando tú ayudas a alguien que quiere, ese que quiere algo, ese alguien que quiere algo, usualmente tiende a dejar que lo ayuden. Entonces, lo primero es que hay que orar, coger unos cuantos propósitos para que Dios sensibilice el corazón de ese joven que no quiere. Yo siempre cuando tenía esas situaciones o cuando tengo esa situación como líder, yo voy donde Dios para que Dios me dé las estrategias. Porque lamentablemente, si tú no quieres llegar, tú no vas a llegar. Si tú no quieres avanzar, tú no vas a avanzar, porque fue que tú tomaste una decisión. Amén. No sé si me expliqué con la respuesta o si necesitas otra respuesta. Amén. Estoy satisfecho. Tu hermana Marisol, que acaba de levantar la mano, puede participar. Amén. Yo tengo una pregunta. ¿Qué debe de hacer un líder? Porque muchas veces los líderes tenemos palabras para aconsejar a otro, que Dios obviamente deposita esa palabra en uno, para aconsejar a otro, para ayudar a otro, y también contar testimonios de cosas que han pasado en nuestra vida. Y muchas veces el líder se encuentra en un momento difícil, vamos a decir un momento difícil, un momento que muchas personas desconocen, que nada más la conoce Dios, y le pregunta al Señor, Señor, pero si tú me usas a mí para ministrar a otro, viendo mi situación, ¿por qué yo estoy así en esa condición? O sea, ¿qué debe hacer el líder en este caso? Mira, Marisol, en la ley del liderazgo hay dolores que tú no puedes controlarlos. ¿A qué me refiero?
Como líder, estamos llamados a vendar las heridas de otros, aunque las de nosotros no se sanen. ¿Por qué te digo esto? Porque es difícil, tú dices, pero Dios mío, yo estoy herido, me siento mal y tengo que aconsejar a otro. Por eso es líder. Porque el líder es que le lleva la milla a otro en pensamiento, en pasos, en vivencias. Entonces, yo no te puedo asegurar como líder que tú no vas a tener dolor cuando tú vayas a aconsejar a otros. Eso es lo que te caracteriza, lo que te hace el líder eficaz y espiritual. Que tú dejas tu dolor a un lado y le prestas atención al dolor del otro. Eso es humanismo, eso es empatía. Entonces, cuando tú tienes dolor, ahí es que tienes que armarte de valor y demostrar que tú eres un líder. Pues es lo mismo que el pastor. ¿Cuándo te has escuchado a un pastor decir que le duele la cabeza y que está mal, que se siente mal? Difícilmente, porque es que el pastor tiene que tragarse eso. Porque la gente no está para escuchar eso, la gente está para que tú lo inspires. Entonces, cuando el líder es espiritual, tiene que buscar la forma de que, de seguir con sus heridas, decirle a Dios en el secreto, sánamela. Entonces yo tengo que seguir ayudando, porque para eso tú me colocaste. Es cuanto. Amén. Tenemos a tu hermano Welvin. Tenía levantada la mano en su momento. No sé si va a participar de nuevo. Hermano Welvin. Bueno, parece que no está en la llamada. Ah, ok. Adelante. Sí, mi pregunta iba referente a si un líder vigente en el oficio comete una falta y cae. Mi pregunta se basa en si el líder queda totalmente descalificado de la obra o puede ir a su momento de restauración y volver a liderar. Va a depender de la falta que haya cometido. Si tú te refieres a un líder pastor, porque tú, si es un pastor, hay que trabajarlo con táctica y debe trabajarlo ya directamente la oficialía del concilio X, porque no se está hablando de un líder de una sociedad, no es minimizando, no quiero que me malinterpreten, no es minimizando, sino más bien que el impacto de un pecado de un pastor a un líder normal de sociedad es diferente por la envergadura. Entonces, la recomendación es, dependiendo de la falta, hay faltas que lamentablemente son irremediables. Pero lo primero es que hay que evaluar cuál fue la falta para poder trabajarla. Pero al 100% te digo, Welvin, te digo, no se debe excluir al 100%. Primero se debe orar. Se debe analizar la causa para no mandar a esa gente a perderse. Porque a veces nosotros, por la presión del público, tomamos decisiones que son incorrectas. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 5, que si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote que tú también puedes entrar en esa falta. Me explico. Tú que eres espiritual, si tu hermano falla, ayúdalo, no lo mate, porque nosotros somos muy dados a acusar, a señalar, en vez de ser empático con ese. Cualquiera tiene una debilidad aquí, y porque tú tengas una debilidad yo te voy a matar. Pues no, la Biblia no me da esa gracia. Yo tengo que buscar la forma de que tú seas restaurado en lo que se pueda, porque hay falta que aunque yo quiera restaurante, lo que corresponde es que usted coja su lado y yo coja el mío. Traté de darte la opinión más clara, tú sabes, dentro de las posibilidades de Dios. Ese es mi punto de vista. Y está por la Biblia.
Amén. Nuestro hermano Ricardo tiene la mano levantada. Su pregunta. Amén, Dios les bendiga. Bueno, yo tengo una pregunta y según veo en el chat, una de las jóvenes, bueno, hizo la misma pregunta que yo voy a hacer ahora, y es la siguiente. ¿Cómo debería de actuar un líder cuando un hermano o alguien de su congregación tiene una caída y no quiere quizás que su pastor se entere, pero como líder que tú eres, se acerca a ti para contarte la caída que tuvo? ¿Qué debería de hacer el líder? ¿Restaurar a ese hermano o acercarse al pastor y contarle lo que aquel hermano le dijo? Sencillo, Ricardo. Mira, quiero que me entiendan ustedes jóvenes amados. La filosofía de que un joven comete una falta y no quiere que la acerque el pastor, el procedimiento per se es incorrecto. El deber del líder espiritual es: vamos a orar, vamos a coger propósito. Se le aconseja, pero se le recomienda que debe comunicarse a su pastor. Yo sé que muchos de los jóvenes piensan y dicen, pero que hay pastores que hablan y todo lo que uno le dice lo especifican. Hay cosas que se ponderan. El procedimiento es que se le diga al pastor. ¿Por qué? Porque es la forma de mantener la armonía en la iglesia. Porque si tú como líder de la iglesia, tú ocultas una falta de un hermano, tú le estás faltando al liderazgo de ese pastor. Lo más recomendable es, está bien, no se lo digas tú, porque él no quiere, pero tú como líder, convéncelo para que él le diga al líder, al pastor, para que hable, porque lo que hay que buscar la forma de restaurarlo. Quiero que sepan, hay pecados que se pueden manejar, pero no quiere decir que se pueden ocultar. Me explico. Hay pecados, por ejemplo, un beso, masturbación, fornicación. Como pecado como eso, el pastor tiene que saberlo, porque es la forma para poder trabajar en la iglesia. Pero un pecado como cuál, que tú pensaste en una chica y la codiciaste. Eso no es que lleva solo el pastor, eso es lo que hay que orar y arrepentirse. ¿Ustedes me entienden? Entonces, hay procederes y proceder en Dios que no podemos dejar de ver. El procedimiento es conversar con el pastor. Si el pastor habla, busca la forma de sentenciar al pastor. Mire, usted, cada vez que le decimos una cosa, usted lo habla con respeto. Es para poder salvaguardar y cuidar. Amén. No sé si está satisfecho, Ricardo. Y la joven que hizo la pregunta. Amén, no amén. estoy viendo el chat. Amén. Antes de pasar a tu hermana Marisol, como ya se le respondió una pregunta, quería aprovechar esta antes de pasar a ella. Y me pregunta la siguiente, pastor. ¿Qué tanto debe sacrificar el líder para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tanto? De manera, ¿Me escuchó? ¿Qué tanto debe sacrificar el líder? Sí. ¿Qué tanto debe sacrificar el líder para hacer la voluntad de Dios? Porque se entiende que si esa es la voluntad de Dios, al final va a tomar buenas decisiones, aunque sea difícil. Mire, varón, te lo voy a responder con una expresión de ti mismo. Yo me acuerdo cuando tu madre entró a la directiva del departamento misionero y tú y tu hermana estaban bien pequeñitos y ella salía con ustedes chiquiticos para las misiones. Yo no veía ese sacrificio, era el más grande que yo veía. Sacrificar a sus hijos, salir con sus hijos sin importar la hora, pero hay que llegar a la misión. ¿Qué tanto debe sacrificar el líder? Todo. Si es por Dios, hay que sacrificarlo todo. Porque cuando sea incorrecto,
Dios te va a decir, no lo haga. Pero si es verdad que nosotros amamos a Dios en el liderazgo, debemos sacrificar todo. Nuestra finanza, nuestra salud, nuestra vida. Ahora hay que cuidarse, porque una cosa no quita la otra. Démoslo todo por Dios, pero tenemos que cuidar nuestra salud, nuestras emociones, para nosotros poder ser efectivos en el liderazgo que tenemos. Amén, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Bueno, hermana Marisol. Ok, hermana Marisol, y se me va a levantar ahí. Esa es la última pregunta de esta noche. Pastor, ¿usted estaría dispuesto a dar la segunda parte de esta conferencia? Claro, si los demás administradores del grupo están de acuerdo. Yo lo que soy un muchacho mandado, Marisol. Y una aportación a esta enseñanza, y es que yo sé que ha sido de mucha bendición para la vida de todo lo que nos encontramos aquí, porque a nosotros se nos ha enseñado que el líder debe mantenerse con una postura firme delante de los demás, no puede mostrarse débil, no puede mostrar una actitud negativa, sino que aunque el viento te esté soplando fuerte, aunque te esté azotando, mantenernos como un roble, porque eso que a nosotros nos han enseñado. Siempre una sonrisa y siempre estar ahí para el servicio de la persona que lo necesita, aunque usted se esté derrumbando. Porque que Dios conoce tu situación, conoce tu condición, sabe lo que está pasando contigo y también conoce tus necesidades. Y yo he visto cuando Dios utiliza una persona, no necesariamente tiene que ser líder, para ministrar a otro, para darle un mensaje, un consejo, lo que el Señor tenga para decirle. Y esa persona a veces está desbaratada. Sin embargo, Dios, a través de esa administración, bendice la vida de esa persona, pero también bendice la vida de Dios. Así es. Amén, amén. Que bendiga la vida de nuestro expositor, nuestro pastor, Eury Ogando, Eury Santana Ogando, en gente hermosa noche. Sí, Dios te continúe bendiciendo. Agradecemos mucho, pastor, por haber tomado su tiempo. Sabemos que ya son las 11. Cada quien va a su respectivo trabajo, incluso usted. Le agradecemos mucho. Ella, sobre todo que se ha usado por Dios para darnos una palabra. La gloria de Dios, yo lo bendigo a ustedes por tomar el espacio de su tiempo. Sí, ¿cuándo es la próxima conferencia? El próximo jueves. Puede ser, si están de acuerdo los demás. Ustedes dicen, no. No. El viernes. Excelente. Claro que sí. Vamos a hablar deseo de seguir escuchando. Vamos a hablar del líder y las emociones. Perfecto. Tanto. Amén. Anótenlo ahí para que me lo hagan llegar para yo poder prepararme bien. Claro que Amén. sí. Claro. El líder y las emociones. Claro. Vamos a trabajar. No sería jueves, sino viernes. No, me conviene más viernes. ¿Viernes? Claro. Claro, el viernes. Lo que pasa es que la dimos hoy jueves porque tenemos un compromiso mañana. Ok. A mí en lo particular, el viernes me conviene, porque allá damos los cultos que damos es tarde, que lo damos los domingos. Ok. Pues entonces el viernes. Sí. Ustedes me dejan saber, anótamelo ahí, mandámoslo por WhatsApp. Acuérdense, pastor. El líder y las emociones. Hermano Joel. Amén, amén, así nos encontramos. Bien, de igual forma, agradecerles a todos los que estuvieron en esta reunión, que también sacaron de su tiempo para poder participar y recibir esta palabra que Dios nos ha dado en este hermoso momento. Amén. Entonces, no sea continuando a todos, siga bendiciendo y vamos a estar orando para estarle pidiendo. Señor Padre, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias a Dios por esta oportunidad tan grata, por una edad tan buena y tan maravillosa de poder recibir tu palabra,
esperamos Dios aprenderla, retenerla y al mismo tiempo ponerla en práctica para que pueda ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. Dios nos bendecimos la vida de nuestro expositor, que también esta noche ha dado su tiempo. Le pedimos a Dios que lo siga usando, nos siga cubriendo, nos siga protegiendo, sobre todo direccionando de una manera especial, para que tanto Él como nosotros podamos hacer tu voluntad y agradarte en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Mira ahora, Dios, que nos vamos a despedir nunca de tu presencia, sino de esta plataforma que nos guarda, más grande, poderoso, que nos siga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Fue un placer. Shalom, shalom. Amén, amén. Igualmente, igualmente. Igual. Bye, bye. Amén, amén.